Hermanos, vamos a ir a su palabra en esta mañana, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 8, del verso 26 al 39. Evangelio de Lucas, capítulo 8, del verso 26 al 39. Busque usted su Biblia o su equipo celular, lo que tenga. Si no tiene, siga la lectura en el monitor. Y el título de este sermón dice: Transformaciones que no todos valoran. Si la ha encontrado, mi hermano, le invito a que se coloque en pie. Leemos su palabra, oramos y estudiamos. Amén. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado, desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús? Hijo del Dios Altísimo, te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impedido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿Cómo te llamas? Él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían dentro de él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pacían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien había salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto le contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor, y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le dijo diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Señor, te damos gracias en esta mañana por el privilegio que nos da de poder venir hoy a tu casa. Hemos sido ya bendecidos en la escuela dominical por aperturar tu palabra a nuestra mente, a nuestros corazones. Y ahora, Señor, hemos estado en el culto principal del día domingo y en el momento medular de este culto, que es escuchar tu palabra. Que este mensaje que usted, Señor, en lo particular ha estado, Señor, martillando mi corazón ya cerca de 2 semanas. Permíteme expresar lo que usted ha puesto en mi corazón para beneficio de todos nosotros. Corrija lo que tenga que corregir. Háblanos, Señor, a pesar de mí, a pesar de mi torpeza, a pesar de mi humanidad. Seremos todos bendecidos en esta mañana por la verdad de tu palabra. Acompáñanos y que tu Santo Espíritu me asista a todos nosotros, para que en esta mañana podamos ser edificados por ella y que a través de tu palabra tu nombre sea glorificado. Te lo pedimos por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Tengan la bondad de tomar asiento. Todos sabemos, hermanos, que en el ministerio del Señor Jesucristo, cuando Cristo estuvo en la tierra, sanó muchos enfermos, paralíticos, ciegos, leprosos, echó fuera demonios, en fin, hizo muchos milagros que solo Él pudo haber hecho aquí en la tierra.
Y Cristo, hermano, sabe muy bien que una persona que no está convertida, yo creo que más que Cristo nosotros también sí lo sabemos, que una persona no convertida es una persona esclava del maligno. Amén. Y sin Cristo, hermano, sin Cristo siendo el Señor de nuestra vida, todos de alguna u otra manera estamos esclavizados. Y de esta historia, hermanos, revisaremos unos detalles, sobre todo del encuentro de Jesús con este endemoniado. Hermano, y lo que me llama la atención de esta historia particular de Jesús con el endemoniado de Gadara, es como muchas de las atenciones o de las cosas que miro de especial cuidado de parte del Señor con algunos. ¿Me ayuda, Gonzalo? Jesús estaba por ahí, dice, el punto de Capernaum, estaba ahí. Previo a eso, Jesús cuando estaba viniendo a Gadara, que está aquí abajo, se desató una tormenta. Tú conoces la historia bíblica, ¿cierto? Jesús dormía y despertaron a Jesús hombre, durmiendo. El Dios hombre estaba durmiendo, cansado. Lo despiertan. Maestro, levántate que perecemos. Imagino quizás Jesús cansado, se refriega los ojos. Mira lo que pasa. Calla, enmudece. Dice al mar y al viento. ¿Qué dice la palabra? Que el mar le obedeció. Ese Dios hombre viajó cerca de más de 15 kilómetros por uno. $15 kilómetros por uno. La mujer samaritana, judíos y samaritanos no se hablaban entre sí. Ir de Judea a Samaria era imposible, hermano, por el tráfico marítimo. Jesús dijo, es necesario pasar por Samaria. Porque Jesús sabía que se tenía que encontrar. ¿Con cuántas mujeres se encontró? ¿Con cuántas? Díganle al pastor Manuel. Pastor Manuel, le invitamos a Talagante a predicar. ¿Cuántos hermanos van a ver? Uno. No, era uno, voy a predicar por uno. Tremendo pique. ¿Se da cuenta que no somos como Cristo nosotros? Que el amor de Cristo es mucho más grande que nosotros, el amor que nosotros profesamos tener aún con la iglesia. Había una mujer que sufría flujo de sangre, es decir, 12 años menstruando. Ella con todo el peso de Levítico explica lo que pasaba con una mujer que estaba en periodo de menstruación, era considerada inmunda, su casa inmunda, su utensilio inmundo, su cama inmunda, tenía que esperar 7 días, ir donde el levita para decirle que tenía que ser declarada limpia. Sin embargo, ella oyó que Jesús pasaba por ahí, había una multitud enorme. Jesús dijo, alguien me tocó. Jesús le decía a sus discípulos, maestro, ¿cómo dice tal cosa? Si es la gente la que te aprieta. No, alguien me vino a buscar. Yo tengo que conversar con alguien. Dice, usted conoce la historia, fue la mujer, le tocó por detrás, dice la palabra que virtud salió de él. E inmediatamente la mujer, el flujo cesó. Y dijo, alguien me ha tocado. Y la mujer quizás, siempre lo digo así, habrá dicho, el rabino me pilló, no podía, la ley prohibía tocar un rabino, no tenía que haber salido de mi casa, me va a llegar toda la ley. Jesús le dijo, alguien me tocó, como queriendo decir, yo necesito conversar contigo.
Dice el relato bíblico que vino la mujer, porque yo creo que sintió esa mirada penetrante del Señor, fue donde Jesús, y hay algo que me encanta en su palabra, que dice que la mujer le dijo toda la verdad. Qué lindo eso, hermano. Que cuando nos encontramos con Cristo, poder decirle toda la verdad, y a veces somos tan evangélicos para hablar con el Señor. Padre mío, creador del universo, Rey de la gloria. Y al final, como diciendo, ya se lo digo, y el Señor nos pide, ¿y cuándo me vaya a contar la verdad? ¿Cuándo vas a confesar que de verdad eres un pecador? Como me encanta ese relato bíblico, que después que ella considerada inmunda, y todo lo de ella era inmundo, toda su casa y sus cosas eran inmundos, y después que la mujer le dijo toda la verdad, y usted sabe que se lo he contado hartas veces, la primera palabra que le dijo Jesús a la mujer inmunda fue hija. Qué lindo el día cuando Él nos vino a buscar, cuando Él nos trajo, cuando éramos inmundos. Y vamos a ver esta historia de cuando éramos. Créame, hermano, que nosotros lejos de este endemoniado no estamos. Usted me dice, Pastor Manuel, yo nunca he estado endemoniado. Créame que probablemente no estemos endemoniados, pero estamos muy cerca de la historia de este hombre. Los historiadores, los comentaristas bíblicos probablemente decían que la ciudad de Gadara era una ciudad gentil porque su comercio era la crianza de cerdos, algo no digno para los judíos. Entonces, si estamos en Gadara y la crianza de cerdo era por lo cual la ciudad subsistía, era porque claramente allí no habían cristianos. Ya, vamos a los datos que nos entrega la palabra en este relato. Verso 27. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo. Ojo, vean los detalles que nos entrega este versículo. No siempre fue endemoniado. Llevaba un tiempo endemoniado. ¿Sí? ¿Me siguen? No vestía ropa, ni moraba en casa. Y este detalle importante. Ese versículo me dice que él tenía casa y que tenía familia. Ya no vivía en su casa, sino que vivía en los sepulcros. Hermanos, era tanto el daño del maligno que él llegó a hacerse daño a sí mismo. Se hacía heridas en su propio cuerpo. Era tan fuerte el espectáculo este endemoniado que trataban de encadenarlo, y era tal la fuerza de aquel hombre que rompía las cadenas. ¿Se imagina usted este cuadro de este hombre viviendo de partida a los cementerios? Que quizás tenía sonidos guturales, que tenía fuerza, no hay detalles de cómo comía este hombre o cómo dormía, pero los detalles que nos daba es que siempre gritaba, hacía muchos gritos. Y estaba allí, imagino la gente de Gadara, que no, me imagino era un pueblo muy grande, quizás algunas personas pasaban por el cementerio y veían el espectáculo. Imagínense, hermanos, si este endemoniado alguna vez fue hijo de una madre y de un padre. Imagínense a los padres de este endemoniado ver que su hijo está en el cementerio, ver que su hijo está lleno de demonios, ver que su hijo se hace daño a sí mismo, ver que su hijo está encadenado, ver que su hijo quizás ya no tiene esperanza, porque podría haber estado enfermo, podría haber estado con lepra, podría haber quizás nacido con alguna enfermedad física, pero ya que estén endemoniados, ya no hay esperanza para alguien así. Bendito sea el nombre del Señor. Y si hay un caso, hermano, un caso triste de tanto dolor como de tanta pérdida de esperanza,
Yo creo que uno de los casos es este. Que le digan, oye, tú tienes un hijo loco, endemoniado, que vive en el cementerio. Sentiría tristeza yo si dijeran eso quizás de mi hijo Juan José. Nosotros podemos decir a nuestros ojos y experiencia humana, no, un caso así que tenga solución es re difícil. Ya que un hijo se haya descarriado un rato, sí, puede que vuelva, es la voluntad del Señor. Pero un endemoniado, hermano, que haya dejado el hogar, que se haga daño a sí mismo, hay cero esperanza. Por eso, hermanos, aprendamos primero esto. Usted sabe la historia que acabamos de leer. Para este gran endemoniado, no quiero exagerar, para este gran endemoniado le pregunto, ¿las cosas iban a cambiar? ¿De acuerdo a lo que leímos? Necesitaba un encuentro con el Señor. Y cuando encontró al Señor y lo tuvo frente a frente, ¿su vida pudo cambiar? Podríamos ya decir, gloria a Dios por ello. Hermanos, primera lección. Cualquiera que atraviese esa puerta, cualquiera, que la condición que venga, usted y yo no digamos nada. Y no digamos esa estupidez que a veces se dice, no, es que viene sin corbata. No, es que viene con pantalón. No, es que no viene tiene un tatuaje. ¿Qué tan lejos estás tú de este endemoniado cuando Cristo te llamó? Si yo preguntara, levanten las manos los que a Dios trajo en una situación muy parecida como esta. Y aún conociendo del Evangelio. Verso 28 dice, este al ver a Jesús lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús? Hijo del Dios Altísimo, te ruego que no me atormentes. En nuestras versiones del Evangelio de Marcos y Lucas dice, no nos atormentes antes de tiempo. Y con esto quiero que aprenda algo también de su palabra. Y cuando a veces hay una pregunta, y a veces cuando una persona fallece y decimos, no, él duerme el sueño de los justos, descansa en los brazos del Señor. No, hermanos. Cuando el hombre muere, e inmediatamente o va al reino de los cielos o va a la muerte eterna. Usted sabe que aquí todo lo decimos con Biblia. Dice Hebreo, no lo tengo ahí, tranquilo, no lo tengo ahí. Dice Hebreo 9 que y está determinado así que el hombre muere una sola vez e inmediatamente el juicio. Otro versículo que apoya esto es cuando Jesús fue transfigurado y en el monte de la transfiguración, ¿quién apareció? ¿Y cómo estaban los cuerpos de ellos? Perfecto. ¿Por qué los demonios le dijeron a Jesús, no nos atormentes antes de tiempo? Porque ellos sabían cuál es su destino. Lo sabían que el destino de ellos era el infierno. Por eso lo rogaron a Jesús, no nos mandes antes al infierno, mándanos a estos astos de cerdos. Y esta conversación es un tanto extraña. Porque el Jesús hombre y el endemoniado hombre era primera vez que físicamente se veían. ¿Cómo entonces el endemoniado se lanzó un grito y postrándose a sus pies, clamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús,
Hijo del Dios Altísimo. ¿Quién le dijo al endemoniado que el que estaba ahí era el Hijo del Dios Altísimo? Y ahí cuando la conmovisión de su palabra, cuando esto que sucedió, cuando Satanás se rebeló ante Dios, cayeron todos estos hombres. Estos ángeles malignos conocían de Jesús. Y este versículo, hermanos, me hace recordar y poder confrontar nuestros corazones. Que algún día, hermano, usted y yo, dice su palabra, que toda rodilla se doblará ante Él. Toda rodilla se va a doblar delante de Él. Miren lo que dice el Salmo, el capítulo 1, versos 4 y 6. No así, lo subrayé, ¿qué dice ahí? Gracias por ese sí, ves que si nos cuesta. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, ¿qué dice ahí? ¿Qué significa esto, hermano? Es esto. Cuando Jesús me diga, Manuel, ¿por qué hiciste esto y esto y esto y esto en la tierra? Yo voy a querer levantarme para excusarme. Dice, no me podré levantar. ¿Qué le vas a decir? ¿Qué excusa le va a dar al Señor cuando estés frente a Él? Si eres un malvado, vives en la tierra, vives en la iglesia aún pensando, hablando, mirando y diciendo maldad, no te podrás levantar aquel día delante del Señor, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová te conoce. Conoce el camino de los justos, más la senda de los malos. ¿Qué dice ahí? Entonces, ¿qué quiero que, hermano, usted entienda primero en esta mañana? Cómo, hermano, los demonios se postran delante de Jesús, doblando las rodillas del hombre que tenían realmente dominado. Y le dicen, como dije delante en otros pasajes, no nos atormentes antes de tiempo. Y Jesús le pregunta, ¿cómo te llamas? Y la respuesta es, me llamo Legión porque somos muchos. Hermano, este hombre no estaba poseído por un solo demonio, sino que era una legión de demonios. La cifra exacta no la sé, pero el solo hecho que en otros pasajes dicen que había más de 2.000 cerdos, adivinen cuántos demonios más o menos habían. 2.000. Hermanos, ¿cómo? Yo me preguntaba, ¿cómo puede ser que en el corazón de un hombre hayan más de 2.000 demonios? Yo he tenido la experiencia, hermanos, de estar con una mujer endemoniada. Hay hermanos que estuvieron, sí, Manny Bon estuvo presente. Hermana María, ¿sí? ¿Se acuerdan? Oh. Fue tremendo, hermano. Recuerdo como si fue hoy día ese día. Fue realmente duro, hermanos. Y con esa misma joven tuve que estar en la casa y tuvo mi suegra de testigo, ¿cierto, hermana Juanita? Una joven, no me acuerdo, hay 18, 19 años en esa vez, no sé. Marisa, ¿puede ser? 18. Yo a esa niña la dejé de ver de niña y después de adulta. Cuando llegué a la casa fui con mi suegra. Incluso
Incluso yo no tenía barba, de verdad que no la vi hace tiempo. Ella me vio de lejos, yo la vi. Ella se arrinconó en la esquina de su dormitorio. Oh, hermano. Y empezó a hacer un ruido tan extraño. Y empezó, que se vaya, 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 que se vaya. Hermanos, ¿cómo está? ¿Cómo cree usted que estaba yo? Los pelos, hermano. Estaba, pero muy, hermano, muy asustado. Y cuando empezó a manifestarse y empezó a hablar con un sonido gutural, su pololo. ¿Ustedes conocen a mi cuñado, el Alex, el hermano de la Marisa? Mi cuñado es macizo. Ni él, ni su pololo, ni yo, cuando estaba gordito, no la podíamos sujetar. En una de sus pies, de los pies, se pusieron así como de cerdos. Yo cuando vi a su hermano, ahí sí que dije, ya, Señor, yo me voy de aquí. De verdad, hermano. Mi suegra es testigo. Y en una, hermanos, se desnuda y todo un acto lascivo que usted puede ver en una persona endemoniada. Me quiso besar mis genitales, ella a mí. Me colocaba a sus pechos. Hermano, era de verdad. Yo decía, ¿cómo puede haber una persona así? Pude ir con ella, se calmó, durmió. Al tiempo después vino María Elena y ahí fue cuando estuvo testigo mi hermana. Hermana, Juan Pablo, ¿estabas ahí? Sí. Roberto. Estoy hablando de hombres, mi papá. Nadie podía sujetarla. Y yo veía que estamos perdiendo, hermano, de verdad. Yo mojado entero, saqué el vestón y me senté y le dije, Señor, yo no tengo un curso de esto. Y ella se movía, hermano, y solo ella como que se zafaba tan fácilmente de todos. Y me buscaba y me decía, a ti te voy a matar. Yo lo único que atiné, le dije, Señor, la victoria es tuya. Y le dije, hermano, déjeme con ella. Y la tomé y la abracé, la puse acá y le dije, Cristo te venció en la cruz y lo sabes, deja a esta niña. No, mentira, no. Y me echaba garabato. Cristo te venció en la cruz y lo sabes. Cristo te venció en la cruz y lo sabes. Cristo te venció en la cruz y lo sabes. Y la niña, hermano, un demonio, imagínense, 2000. Si algo yo le pido al Señor, hermano, y yo se lo pedí al Señor, Señor, permíteme nunca más estar en un cuadro así. Es muy doloroso. Al otro día, mi papá se enfermó de lo que hoy día tiene. Al otro día. Es duro. Ojalá nunca va a estar ahí. Pero si un día me toca estar, que la gloria y la victoria, por favor, que sea del Señor. Imagínense 2000 demonios. Hoy en día, hermanos, en esta vida y aún en las iglesias, créanme que hay cosas que son atribuibles a la acción del demonio y sus huestes malignas, porque, y a esto me refería que no hay necesidad de sentirse endemoniado, pero hay actitudes que nosotros hacemos que son atribuibles a los demonios porque de verdad no tienen explicación de los comportamientos que usted tiene. Hermano, y estos demonios, sabiendo que no podían negarse a la autoridad de Jesús, los demonios les piden a Jesús que los envíe a los hatos de cerdos que estaban en el campo. Hermanos, los demonios creen y tiemblan.
Los demonios creen y tiemblan. Santiago 2:19 dice: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Hermanos, si los demonios creen y saben que al final de cuentas se hará lo que Dios manda, aleluya, la pregunta que le hago en esta mañana: ¿qué hace usted que aún no obedece a la voz de Dios y se rinde a lo que Él le pide de su vida? ¿Cómo puede usted tener una actitud tan temeraria de no obedecer a la palabra del Señor, de no exponerse, de no hacer caso, de no obedecer a lo que Cristo domingo tras domingo, los martes, los jueves, le dice desde este lugar? Tiembla mi palabra, respétame. En Malaquía Él dice: si yo soy el Padre, ¿dónde está mi respeto? Si yo soy el Dios, ¿dónde está mi honra? ¿Qué estás haciendo si tú no eres capaz de temblar a la palabra? Imagínate, los demonios sí lo hacen. ¿Saben por qué? Porque saben que ellos, su final es el infierno. Hermano, y nosotros con actitud arrogante, de doble estándar, te pregunto, ¿esa manera de vivir te servirá por siempre? Te lo digo desde ya, si te cuesta, no te va a servir. Sigue tu vida de doble estándar. Síguete haciendo el cristiano aquí en la iglesia. Síguete haciendo el hombre correcto aquí en la iglesia. Los demonios sabían que estaban delante de Dios y temblaban y temblaban. Y tú, hermano, ¿cuántas veces el Señor te va a decir: corrige, cambia, corrige, cambia, corrige, cambia? No me pasa nada, aquí me mantengo incólume. Hermano, por favor, escucha bien. Los demonios tiemblan. Hermano, los demonios tiemblan. Los demonios, ¿puedes procesar eso en tu mente? Los demonios son los que... ¿Y tú? ¿Qué le hace creer que usted va a estar de pie delante del Señor aquel día? ¿Qué le hace creer? ¿Qué te hace creer? No es que yo voy a la iglesia los domingos. No es que soy cristiano 40, 50 años. ¿Qué te hace creer, hermano? Si cuando estamos en la verdad de su palabra, la tenemos expuesta aquí con tanta fidelidad, se resiste. Que el Señor nos ayude. Ay, de verdad que me da pavor, hermano. Señor, en tu nombre echaba fuera el demonio, ¿qué se puedo hacer yo? No, es que Señor, yo iba a la iglesia, yo predicaba todos los domingos, yo dirigía el coro, no te conozco. Pero Señor, si yo hice esto, no te conozco. Escuchaste mi voz domingo tras domingo. Tenías la verdad de la palabra y como dice su palabra, prefiero escuchar las concupiscencias que agradan a mi oído. Pero cuando tenías la verdad expuesta en tu corazón, te rehuiste, no quisiste escuchar, no quisiste hacer caso. Amaste más las tinieblas que la luz de mi palabra. Hermano, por favor, llévate esto a tu corazón. Si los demonios tiemblan ante Cristo y tú no, revisa tu vida. Yo soy severo con mis hijos cuando me enojo. Cuando me ven molesto, los tres, y a la edad que tienen, se asustan. Cuando me escuchan bajar la escalera o subir, sea el contexto, se asustan. ¿Y saben por qué? Porque reconocen que yo soy su papá y que tengo autoridad. El día triste va a ser para mí cuando uno de mis hijos me digan:
ven, po, aquí te espero. Los demonios temblaban ante Jesús. Por lo tanto, hermano, si yo peco, si yo hablo mal, si yo miro mal, si yo camino mal, y si el Espíritu Santo me redarguye y no me pasa nada, tengo un problema enorme. La pregunta es, ¿usted alumbra en su trabajo? ¿Alumbra en su estudio? ¿Es sal y luz donde el Señor lo lleva? Que el Señor nos ayude. Verso 33. Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Hermanos, después de vivir tanto tiempo así, este hombre, en un instante, dice, este hombre vuelve a sus cabales de una manera impresionante. El hombre que se hacía daño a sí mismo y que constituía una amenaza para los demás de Gadara, en un instante, escuche bien, por la palabra de Cristo, este hombre fue liberado. Los demonios salen, entran en un hato de cerdos y los cerdos se precipitan por los acantilados del mar de Galilea y se ahogan. Esto sin duda, hermanos, pudo haber quedado en el anonimato de las muchas cosas que dice Juan, que pasaron tantas cosas que si se escribieran en un libro no cabrían en un libro. Pero como digo, esto quizás pudo haber quedado en el anonimato. No obstante, hermano, escuche bien, Cristo quiso dejar que esta historia, que este suceso quedara registrado en la Escritura y que hoy, 27 de abril, me esté escuchando, hermano, en la transmisión. Que recordemos este episodio para nuestros corazones. De esta evidencia tan palpable sobre estos destinos de estos 2000 cerdos, de la transformación de este endemoniado. Mire la tremenda transformación. ¿Se recuerda? Ido de su familia, no habitaba en su casa, se hacía daño a sí mismo, estaba desnudo, con gritos guturales. ¿Cómo lo encontramos ahora este endemoniado? Andaba loco, encadenado, gritando, ahora vestido, con cordura, entendiendo lo que las personas le decían, ahora hablaba sensatez. De verdad tiene que ser impresionante ese cambio. Sin embargo, en una obra tan hermosa como la del endemoniado, créame que hay gente que reacciona de manera que no se puede entender. Y el primer punto que vamos a revisar aquí, veamos qué pasó con los dueños de los cerdos. A ellos fueron y informaron lo que había pasado con sus cerdos, pues no estaban ahí. Pero los que estuvieron presentes se llenaron de pavor y salen corriendo a contarle a los dueños. Me imagino, hermano, yo corriendo, quizás están los cerdos, se fueron al peñasco, cayeron y fueron corriendo. Oye, tus cerdos, los 2000 cerdos o la cantidad de que sea, se fueron al precipicio. Endemoniados, tus cerdos se cayeron, todos tus cerdos. Mira lo que pasó con tus cerdos. Ese fue el mensaje que le llevaron a los dueños de los cerdos, a los ciudadanos de Gadara. Oye, ¿se acuerdan de los cerdos? Se perdieron todos. Con un acto así, ¿cuál debió haber sido el mensaje, hermano? ¿Cuál debió haber sido? Uno que me lo diga. Oigan, ¿quién está coordinando? No, vamos a decir que está endemoniado.
Oigan, el endemoniado de Gadara está sano. ¿Fue eso lo que gritaron? Aquí quiero hacer un paréntesis. Podemos estar en la iglesia, podemos recibir los beneficios del Señor, podemos recibir tanto de Dios. Y cuando nos toca hablar desde este lugar, agradezco al Señor que me sanó, agradezco al Señor que me dio esto, agradezco a Dios que me dio universidad, agradezco a Dios que me dio una casa. Cuando lo más importante es que Dios te rescató de la muerte y del pecado. Pero no, nos encanta hablar de los beneficios que recibimos como seres humanos dentro de las iglesias. No, yo alabo al Señor y prometo servirle hasta la muerte porque el Señor sanó a mi hija. ¿Y si no te la quiso sanar? Gloria a Dios. No, que si el Señor me da el trabajo que necesito, entonces le voy a servir. Y si no quiere darte el trabajo, Job dijo: Jehová dio, Jehová quitó. Aleluya. Sea el nombre de Jehová bendito. Pero nos hemos llenado tanto de tantas bendiciones. Escuche usted las oportunidades a veces que se dan de acá. No, que esto, que el Señor me dio esto, que yo necesitaba estar, no sé, tenía que haber muerto hace tiempo atrás. Hermano, te vas a morir igual. La pregunta es cuando te mueras, ¿cómo vas a morir? Oye, los cerdos. Perdimos la plata. Perdimos la empresa. Se perdieron los cerdos. Hermanos que andamos, ¿se da cuenta que no hay que estar endemoniado para comportarse de una manera igual? El endemoniado ahora está limpio. Ahora está en sus cabales. Escucha, hermano, yo sé que me retan, pero yo de verdad que si me muero ahora a mis 49 años, me voy a morir muy feliz por Mauricio Sepúlveda. Cuando todo lo vimos, yo no voy a entrar en detalle, pero cuando él llegó al otro semana con su pelo corto, vestido masculinamente, que yo dije, este no tiene perdón, tío. Lo que fuimos testigos de eso, hermano. Sí, Señor, amén. ¿Qué vamos a decir nosotros? Mauricio en su últimos momentos de vida, en que sus pulmones ya no le daban más por su neumonía que tenía. Y al momento de ser bautizado y con todos sus brazos cortados, soy hijo del Rey. Eso es lo que tienes que gritar tú cuando puedas hablar de Cristo. Soy un lavado y redimido por la sangre del Cordero, que estaba muerto en mis delitos y pecados. Cristo caminó kilómetros para salir a mi encuentro y decirme: te vine a buscar, eres mi hijo, dejé las 99 y te fui a buscar a ti porque eres mi oveja de este redil. ¿Qué dirás tú entonces? Feliz porque tengo esto y esto no. Cuando de una vez por todas tu corazón dirá: soy un lavado y redimido. Mi vida, que siempre estaba envuelta en delitos y pecado, hoy cantará al Señor. ¿Cómo vamos a cantar más rato? Preciosa sangre. Sangre que me da la paz. Sangre que me purifica.
Sangre que justificó mi corazón, que cambió mi sentencia de culpable a inocente. Aleluya, gracias, gracias y gracias y mil gracias por la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Pero mire lo extraño. Ojo con lo que le pedimos al Señor. Y para que aprendamos cuando el Señor nos habla y nos responde. Cuando se enteraron, dice la palabra del Señor que cuando vinieron a ver lo que había pasado, Isaac, por favor. Espérame. Ya. Verso 35, Gonzalito. Y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús. Y hallaron, ¿sabe por qué lo subrayé? Porque ya no era el endemoniado. En ese verso y en el 37 se va a llamar así: el hombre de quien habían. ¿Cómo te reconocen a ti? El que vive en una casa bonita. ¿Cómo te reconocen? El que tiene un buen auto. Alejandro, el que manda todo en la fábrica. ¿Qué se dice de ti? ¿Sabes cómo debieras decir? Nosotros. Yo soy uno de los que Dios tuvo misericordia. Se hallaron al hombre de quien habían salido los demonios. Adivine dónde, qué lindo los detalles que me encantan. ¿Dónde estaba? No me saquen de acá. Tanto que nos aferramos a las cosas de este mundo, y que nos esforzamos y la abrazamos y la abrazamos. Sentado a los pies de Jesús. ¿Cuál era el nombre de este gadareno? Lo busqué en los 3 evangelios. ¿Y usted cree que el gadareno habrá querido quedar en la historia como él se llamaba? No, recuérdenme como al nombre de a quien habían salido los demonios. Recuérdenme así. Oh, que nos ha dado duro este mensaje. Tu título, hermano, escóndelo a partir de hoy día, escóndelo. Nuestro currículum lo llenamos de todos nuestros títulos, ¿cierto? ¿Cómo será colocar en nuestro currículum Manuel Salgado Gallardo, a quien Dios sacó a todos los demonios? Créame que va a llamar la atención cuando alguien lo lea. Verso 37. Una petición muy extraña, pero contestada por Jesús. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor.
limpiaste al gadareno, pero perdimos 2.000 cerdos. ¿Por qué no se va mejor de aquí? A mí lo que me llama la atención es lo que dice ahí. Y Jesús, entrando en la barca, en otras versiones dice, se marchó. ¿Quieres que me vaya de tu vida? Me voy. Literalmente le dijeron a Jesús, vete de aquí. Menospreciaron a Cristo, menospreciaron su mensaje, porque sus cerdos para ellos eran más valiosos. Es increíble, hermano, cómo el hombre sin darse cuenta puede aferrarse a la perdición, a la esclavitud, porque ama mucho sus posesiones. Porque aman mucho esta vida, porque aman mucho la estabilidad de este mundo. Y Cristo claramente se convierte en una amenaza. Abrazar a Cristo para alguno puede tener que llevar a corregir la contabilidad que tiene en su negocio. Si uno tiene a Cristo de verdad en su vida, tiene que empezar a dejar cosas que deshonran a Cristo. Bueno, yo conocí, mi esposa es testigo, una narcotraficante en Viña del Mar. Y estaba ahí. Y a mí en la empresa me habían regalado una gift card justo de fin de año, eran 100.000 pesos. Y ella estaba y llegó a la casa del pastor. Y yo le abrí la puerta y empezamos a conversar. Y ella empezó a comentarnos de su vida y nos decía, yo, hermano, de aquí soy la que vendía drogas en este sector. Yo iba al supermercado y llenaba 2 carros con carne. Y tenía gente cuidándome siempre. Tenía soldados, sí, sé que son los soldados. Tenía todo, mi casa blindada, todo blindado. Y tenía billetes por montones. Entregué mi vida a Cristo. Y ahora me cuesta comprar. Ay, que el Señor me dijo, la gift card. Pero si era para mí. ¿Qué es lo que? Ya del tiro, si no me arrepentí. A diferencia de esta mujer que le estoy contando, ella dijo, prefiero olvidar todo lo malo, vivir con poco, pero vivir abrazada de Jesús. Y tanto que nos llenan estos púlpitos de bendiciones materiales. Y no hay mensaje que nos acerque a Él, a su bondad, a su perdón de pecados. Pero si tú eres temerario y osado para decirle a Dios mismo, no te quiero en mi vida, Él se va a ir. Las consecuencias las escuchaste el día del carabinero del 2025. ¿Usted cree que esto lo que estoy diciendo es algo superfluo? No, la gente sufre por lo material. Otra historia, Hechos capítulo 16, del 16 al 19. Aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando pecado. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella, y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Es decir, prefirieron las lucas
que tener una vida íntegra delante del Señor. Isaac, por favor. Ese es un ayudante, ¿ves? Ese es un ayudante. Gloria al Señor. El mundo es así, hermano, escuche bien. El mundo puede aceptar que Cristo es una persona importante, que ha transformado el mundo, que es bueno con la gente, que cree en Él. Pero por sobre todas las cosas, claramente ellos nunca se van a aferrar a Cristo porque afectará sus intereses personales. Gracias, Isaac. Hermano, hermana, escuche bien, lo que está en juego es demasiado importante. Es la salvación de tu alma. No estamos hablando de lo que le reste a tu vida aquí en la tierra. Sean pocos, muchos años. De verdad que eso no es lo importante. De lo que estamos hablando es dónde pasarás tu alma el resto de la eternidad. Hermano, la esperanza de su alma la tenían a metros los gadarenos, a metros. ¿Y qué decidieron? Váyase. Les pregunto, hermano, estos gadarenos que echaron a Jesús, ¿dónde están ahora? ¿En el cielo o en el infierno? Díganlo, ¿dónde están ahora? Ya, qué bueno, que lo tiene claro. Ahora ellos, escuchen bien, están desesperados para tener a Cristo a metros nuevamente de sus vidas, para rogarle misericordia por el juicio y condena que están experimentando en estos instantes. Rogarían, clamarían, estarían dispuestos a dar toda la ganancia y millones de sus cerdos y todo cuanto ganaron en esta tierra por ganar un segundo de alivio, de lo que están sufriendo ahora en el infierno. En la parábola de Lázaro, le decían, dile a mis hermanos que se arrepientan. Dile a Lázaro que moje la punta de mi lengua porque el tormento es grande. No, ya no se puede. Ya no se puede. No se puede. No ponen su mirada en Cristo. No saben a quién están despreciando a cambio de tener dicha, placer, dinero, buen pasar aquí en la tierra. Le pidieron a Cristo que se marchara y Cristo lo complació y se fue. Pregunto, hermano, ¿quién salió perdiendo? Sé que usted rápidamente, hermano, va a decir, pastor, los que perdieron fueron los gadarenos, ellos perdieron. Pero yo le pregunto, hermano, ¿usted a quién hoy en día le está dando prioridad? ¿A qué? ¿A qué y a quién? Si hay un joven que está escuchando este sermón, es que si yo me identificara con Cristo, eso va a hacer que yo no disfrute de las cosas de la vida que a mí me gustan. Es que si sigo a Cristo, mis amigos de la universidad, del trabajo, del colegio, de mi nuevo trabajo no me mirarán y no les gustará estar conmigo. Bueno, cuando estés en el infierno, tu propia conciencia te va a decir, en ese lugar de tormento de manera eterna, ¿por qué despreciaste a Cristo? ¿Por qué? Lo tenías a metro de distancia. Y lo cambiaste a cambio de las amistades de este mundo que todo perece. Hermano, ¿quiere recibir una clave del negocio para su vida? Déjelo todo por Cristo. Rebotó el amén. Déjelo todo por Cristo. Hermano, significa que mañana renuncie. Esto es lo que yo escucho en muchas de las iglesias. Es que si no me exigieran tanto, es que la religión, es que la Biblia, Cristo, evangelio, reuniones, cultos, si ojalá me dejaran de predicar el evangelio, que ojalá la Biblia no existiera, que por
que tuve que nacer en un hogar evangélico. Si Cristo no se mencionara en mi casa todo el día, para mí sería mejor, pero todo es Cristo y es un freno para mí. Todo tiene que ver con la moral, con un freno, cuídate de esto, del pecado. No, necesito libertad para hacer cuanto yo quiero. Hermanos, tengo que decirte que si vives así, vives en un completo engaño. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor y es un gran espejismo. Y si tú quieres una vida así, tengo que decirte que es el peor negocio de tu vida. ¿No quieres a Cristo? ¿No quieres freno? ¿No quieres evangelio? Me retiro, dice Jesús. Vamos a llegar a este versículo que es duro, hermano. Romanos 1:28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿qué dice? ¿Quieres hacer lo que quieres hacer? Yo te voy a entregar a tu mente reprobada y hazlo todo. ¿Cómo están las Fernandas? Lo que dijimos antes, váyanse, hagan todo lo que quieran. No lo voy a repetir aquí porque estoy saliendo al aire. Háganlo todo. Veamos, ya, se me fue la hora. Veamos la otra petición que es lógica. Esta sí, petición que es lógica. Vamos, Gonzalito. Y el hombre, ¿cómo se llama? Qué lindo. Y el hombre de quien habían salido del demonio rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le respondió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Pucha, aquí hay tantas lecciones. Para 3 domingos esta porción bíblica. Petición del Señor, petición nuestra, noble, legítima. Señor, quiero quedarme a tu lado. No. ¿Qué petición más noble? Me quiero quedar a tu lado, quiero ser un discípulo tuyo. No. Vaya y dile a tu casa, a tu familia, a los gadarenos que no me conocen, cuán grandes cosas he hecho yo contigo. Después de lo que está escrito con rojo, porque son las palabras de Jesús, ¿qué hizo el hombre del que habían salido los demonios? ¿Qué hizo? Y ahí dice bien, y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Jesús le dice, no, ándate. Que Jesús, quiero ser contigo. No. ¿Algún cuestionamiento de él? Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Cuando Dios nos dice que no, ¿cómo reaccionamos? No, voy mal, iglesia. No sirvo mal, Señor. El Señor no me ama, no me quiere. Una cosa le pido y no me contesta. Yo haré grandes cosas contigo, pero a mi manera, no a la tuya. Bendito sea el nombre del Señor. Qué poco amor hay en Jesús, ¿eh? Y esto es lo que me gusta y lo conversamos con los jóvenes adultos ahí. Cristo dejó a uno, escuche bien, y empieza a levantar la mano si se siente identificado, a uno que era imperfecto, que era apuntado por todos, como un emisario y testigo fiel del evangelio de salvación de Cristo aquí en la tierra. ¿Cuánto imperfecto hay aquí? ¿Cuántos pecadores? A esos mismos imperfectos y pecadores, Cristo los puede sanar, los puede limpiar de sus pecados, transformarlos como, escuche bien,
como un predicador y testigo que lleva el verdadero evangelio del Señor Jesucristo. Le hice esta pregunta a los jóvenes, ¿no contestan ustedes? Seamos racional. ¿Quién sabía más de la Escritura? ¿El que habían salido los demonios o nosotros? Dígalo. Nosotros sabemos más que el endemoniado de Cristo, ¿no? Jesús le dijo, anda y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. ¿Y qué es lo que hizo? Le decía a los hermanos jóvenes. Bueno, Pablo, ¿cuánto hay hoy día más o menos aquí? ¿Lo contó? 81. ¿Se imagina lo que puede suceder con 81 almas? Diciendo cuán grandes cosas ha hecho Dios con nosotros. ¿Cuánta preparación nos pide el Señor? ¿Cuánto le pidió el Gadareno? 5 años de teología te necesitas. Tienes que hacer discipulado, la primera comunión, confesarte. ¿Qué le dijo? Anda. Yo creo que hasta la Rebeca sabe más que este endemoniado. Hasta los niños que están ahí saben más que el endemoniado. Pero este endemoniado tuvo un encuentro real con el Señor. Si esa es la gran diferencia. Y eso es lo que conversábamos con los jóvenes. Y ahí cuando ellos empezaron a quebrar, porque veían lo vacío de su corazón, porque decían, sí, somos agradecidos, estamos acá, pero probablemente nos falta eso. Tener un encuentro real contigo. Y ese encuentro real que sea lo suficiente para yo decir a otros cuán grandes cosas ha hecho Dios conmigo. Todos somos comisionados a hablar de Cristo. La pregunta, ¿lo hará? ¿Qué va a decir en su trabajo? Ay, llegó Manolito. Como siempre digo, es bueno para los chistes, doble sentido. Ahí llegó el Manolito. Bueno para tratarnos con garabato, para retarnos. Solamente tenemos que ser sal y luz. Oh, hermano. Póngase de pie. Demos gracias al Señor por su palabra. Señor, que estamos muy cerca de este endemoniado. Nos hacíamos daño a nosotros mismos. Éramos locos, con cadenas. Y aunque ufanábamos estar dentro de una iglesia, vivimos en un cementerio, creyendo que lo hacíamos bien. Gracias, Señor, por venir desde el reino de los cielos. Desde el cielo al pesebre, y del pesebre al Calvario, y del Calvario a mí. Estaba muerto en mi delito y sin mis pecados. Gracias por venir a mi vida, Señor, y a la vida de todos los que estamos en esta hora contristados, Señor, confrontados por el dolor de nuestros pecados. Permítenos, Señor, no abrazar las cosas de este mundo como los de Gadara, que prefirieron
Lloraban por las ganancias de sus cerdos, pero perdían eternamente su alma despreciando a Cristo que lo tenían a metros. Señor, nosotros te tenemos siempre en nuestro hogar, en la iglesia, en nuestras rodillas, Señor, en su palabra. Mas no queremos oír tu voz, no queremos abrir la Biblia, queremos seguir que nos enseñen rudimentos que no nos aportan en nada. Queremos obedecer a tu voz. Lo que usted nos diga, ir sin cuestionar nada. Pero ¿qué podemos decir al resto? Probablemente nada, porque Cristo no ha hecho grandes cosas con nuestras vidas. Para nosotros las grandes cosas es: se acabaron los problemas, se acabaron las enfermedades, hoy tengo casa propia, hoy tengo vehículo, hoy tengo título profesional. O sírvele a Cristo porque mira, yo no tenía nada, no había por dónde, y Cristo me dio título, y Cristo me dio un buen trabajo. Que estamos lejos de la obra redentora. Que si hoy alguien me apunta y me reconoce, digan: oh, ese estaba perdido y ahora es un hijo de Dios. Perdónanos, Padre, perdónanos. Y ten misericordia una vez más. Tú que tienes misericordia de millares, de millares, de millares. Gracias por ello. Bendito Dios, gracias. Gracias porque queda registrado esta historia. Porque sirve para confrontar nuestras vidas y nuestros corazones. Gracias por tu palabra. Y como aprendíamos con los jóvenes, Señor, que no quede esto en el conocimiento, no quede la ortodoxia en saber el versículo de memoria, no, que esto se empiece a hacer vida en mi corazón. Que yo mañana pueda alumbrar a Cristo en mi trabajo, en mis estudios, en mi vecindad, donde vaya, Señor, que me digan: allí está el hombre y la mujer de quien salieron los demonios. Eso tenemos que dar luz. Gracias, Señor, por tu palabra. Redargúyenos cada domingo. Lo necesitamos para esta alma que es ególatra, orgullosa. Necesitamos, Señor, que tu palabra nos quebrante como cada domingo. Bendíganos, Señor, y que ahora, con el entendimiento de esta su palabra, te podamos cantar con razón y con corazón, tributándole a usted toda la honra y la gloria. Por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.